bien padres como estas, bien bonitas, vean, con calaveritas, con picos, ahumadas, están bien padres aquí las macetas. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy me encuentro en una población oaxaqueña que se dedica 100% a la artesanía. Aquí se elaboran piezas hermosas con la tierra. Así es, estamos en Santa María Atzompa, una población muy famosa por elaborar desde hace 2000 años ya piezas como las macetas, los platos, los vasos, las tazas con el barro. Este pueblo es muy famoso a nivel mundial y tienes que conocerlo cuando vengas a Oaxaca. Nos encontramos a 20 minutos aproximados desde el Zócalo de la ciudad de Oaxaca y hoy vamos a recorrer este pueblo, así que vamos a explorar Santa María Atzompa. Y bueno amigos, ahorita ya voy caminando por las calles de esta población. Es muy tranquila, la gente es muy amigable. Se pueden ver muchos negocios con estas artesanías de barro. Ahorita vamos a ir caminando hacia el mercado de artesanías. Es un mercado grandecito donde vamos a encontrar muchas piezas de barro. También hay turismo, hay gente que viene aquí desde otros países. Ya hemos llegado al mercado de artesanías, el principal mercado y el único mercado de artesanías que se encuentra aquí en Atzompa. En este mercado vamos a encontrar muchas piezas por muchos artesanos. Está muy cerca del municipio de Atzompa. Todo está realmente caminando. Puedes venir a caminar a este pueblo y entrar a todos los hogares que veas que tienen estas artesanías. Puedes ver cómo las fabrican y pues bueno, vamos a entrar a ver qué nos encontramos en este mercado de artesanías de Santa María Atzompa. Vean estas macetas, están bien padres. La verdad que están súper creativas, bien bonitas, bien modeladas. Imagínense estas para su sala. Vean este florero que me encontré aquí, está bastante bonito, muy bonito. Tenemos este grandote, miren, imagínense este para tu sala, a buen precio. La verdad que aquí nos vamos a encontrar con mucha arte. Súper bien, la creatividad, la imaginación. Vengan al mercado de artesanías en Santa María Atzompa. Los principales tonos que se trabajan en Atzompa son el tono verde y el tono ámbar, que es el que estamos viendo aquí. Y bueno, espero que vengan a este mercado, está realmente increíble. Si son amantes de las plantas y las macetas, aquí van a encontrar unas macetas bien padres como estas, bien bonitas, vean, con calaveritas, con picos, ahumadas, están bien padres aquí las macetas. Así que pues vénganse aquí, van a encontrar muy buenos productos artesanales sobre todo, y estamos apoyando a esta población que ya tiene más de 2000 años haciendo eso. Este florero que está bien colorido, que son pececitos, está en 1700 pesos. Está de buen tamaño y quedaría perfecto en cualquier sala y comedor. La verdad que hay productos bien bonitos como este otro. Este también está bastante padre. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de estas artesanías? Vean estos floreros más pequeños, bien bonitos. Al fin ya nos decidimos, llevamos este florero que cuesta 550 pesos, está bastante bien el precio porque si se dan cuenta pues está muy bien diseñado. Entonces este va para la cocina, pues bueno, se va a ver bastante bien. Vénganse al mercado de Santa María Atzompa en Atzompa, así que no lo olviden, aquí van a encontrar muchos productos, mucha artesanía de barro, así que vénganse. Recorrí pasillo por pasillo observando diferentes estilos, colores y tamaños de artesanías hechas de barro. Cada artesano o alfarero, como también se les conoce, comparte un poco de su arte en este mercado, por lo que verás el nombre, teléfono y dirección para que puedas visitarlos y conocer más de sus trabajos. Sin duda, tienes que visitar Santa María Atzompa para conocer esta cultura y tradición milenaria muy representativa de Oaxaca. Ahora es tiempo de conocer cómo se elaboran estas artesanías, así que visité una familia que continúa los pasos de una muy reconocida artesana, Teodora Blanco. Se llama pastillaje realzado, es una técnica que ya viene de generación. Mi madre fue quien las empezó a hacer
Entonces nosotros ya somos la tercera generación en realizar este trabajo porque viene desde mi abuelita. Ahorita estoy trabajando lo que es el barro rojo. Este también lo usamos como un engobe para piezas mayores, pero no es pintura. Algunos lo ven como pintura, pero es el mismo barro, es la flor del barro que le decimos. Bueno, aquí estamos con mi amiga Lucía, que ella pues ya tiene años elaborando barro. ¿Cuántos años tienes más o menos? Pues desde que vengo creciendo, mi mamá nos enseñó desde hacer una bolita, ya poco a poco con la misma experiencia que vas agarrando a través de la práctica, Sí. pues ya logras hacer muchas cosas. Ujú. Oye, cuéntanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, este es nuestro horno tradicional. Aquí cocinamos las piezas, las colocamos acostaditas todas dentro del horno y Ok. ocupamos estas bases de metal para hacer como una reja o rejilla, Ok. y sobre esta colocamos lo que son los comales. Los comales. Comales que aparte de que son para las tortillas, Claro. a nosotros nos sirven para cubrir el horno y de esta manera guarden la temperatura. Nosotros cuando ya horneamos le decimos que metemos las piezas y lo cubrimos. Al momento de hornear pues vamos calentando el horno, ponemos la leña de que es esta, para que vaya precalentando como si fuera un horno de pan, para precalentar. Ah, perfecto. Y vamos tocando, cuando ya no podemos tocar, entonces ya la leña ya no se queda aquí, ya se va hasta el fondo, para que empiece a subir la temperatura. ¿Cuánto tiempo tienen que estar acá las piezas? Dependiendo del tipo de piezas, cuando son piezas muy pequeñas puede tardar 4 o 3 horas, hasta 5 a veces, ¿no? Depende del tamaño, ¿no? Del tamaño. Cuando son piezas mayores puedes tardar hasta 14 horas. Por ejemplo, la pieza más grande que hayas hecho. Son como de sí. 1,40 centímetros más o menos. Ok, si así 1,40 es. sí son sí es grande. grandes. Mi mamá se dedicaba a hacer muñecas grandes, como de un poquito más altas que yo. Sí. Y esas sí las van acostaditas y ya de ahí se rellena con piezas pequeñas para que también el horno sea productivo. ¿Cuánto tiempo es desde que empiezas a elaborar, a moldear? ¿Qué es lo primero, lo primordial? Primero hacer el barro. Entonces, el barro lo traen de la mina. Sí, lo traen de la mina, por ejemplo, acá puedes ver todavía un poquito de hojas. Entonces de aquí hay que limpiarlo, colarlo y batirlo para que ya nos quede limpio. Aquí el barro todavía está sucio. Ok. Aquí se ven algunas ramitas o raíces. Sí. De aquí lo tenemos que batir y colar para que ya nos quede limpio. Aquí ya lo batimos y lo colamos. Ok. Aquí ya está limpio. Aquí ya está puro, ya no tiene ni raíces, ni piedritas, ya está limpio. Lo pasamos para las ollas de barro que nos ayudan a decantar el barro. Literal es una olla de barro, Sí, ¿no? es de barro. Y esto nos queda ya una pasta ya más sólida para poder empezar a hacer. Todavía le falta un poco, todavía está chicloso. Tiene que tener una consistencia como de plastilina para que esté listo para elaborar florecitas, hojitas y bolitas. Entre mayor sea la pieza, es mayor el tiempo de secado. De secado. Puede durar desde 15 días, un mes, hasta 2 meses cuando son piezas muy grandes. Porque a veces ya se ven secas por fuera, pero por dentro todavía están un poco húmedas. Entonces al Ok. momento de meterlas al horno, si no están bien secas, cuando hacen pues el cambio de temperatura, Sí. chocan y se truenan. Oye, y por ejemplo, aquí en tu taller, cuéntanos qué podemos encontrar. Aquí nos dedicamos más a lo que es el arte de decoración. Ok. No encuentras más muñecas, cruces, Claro. vírgenes, nahuales, Perfecto. algunas tazas y casi no mucho utilitario. La verdad nos dedicamos más a lo que es la decoración. Decoración de Así es. casa y todo esto, ¿no? Oye, ¿en qué horarios abren ustedes? ¿Hasta qué hora cierran? ¿Hasta qué hora puede venir la gente? Todos los días de 9 a 6 de la tarde. Perfecto. Oye, y la gente también puede venir y así como ahorita preguntarte, oye, ¿cómo se hace esto? Claro que sí, inclusive damos algunos talleres Ah, y ya buenísimo. las personas que vienen a elaborar una pieza, ya esperamos unos 6 o 7 días y ya le entregamos su pieza ya realizada. Las Ok. piezas aquí que se hacen son todas hechas a mano, son piezas únicas que no las Claro. encuentras en cualquier otro lugar y como decía mi mamá, te llevas un pedacito de nosotros porque cada Claro. pieza al momento de hacerla es única y pues pones tus sentimientos, Claro. toda tu creatividad para poder terminar una pieza. Aquí tenemos mucha variedad, puesto que somos Sí. un taller familiar de 7 Sí. hermanos con mis padres y ya pues todos nos reunimos y hay mucho de qué ver. Toda tu familia Sí, se toda la dedicó. familia nos dedicamos a lo que son las artesanías. Ah, perfecto. Y aquí la amiga Lucía te va a enseñar todo lo que tienes que aprender acerca del barro, así que Puede estar yo, perdón, o cualquiera de mis otros hermanos. También, todos también. somos iguales en aquí en el taller los vas a taller. encontrar, Sí, ¿no? así es, aquí vamos a estar todos los días. Todos los días. Pues, Bienvenidos. gracias.
Bueno amigos, desde este taller de arte popular me despido. Me encuentro en Santa María Tzompa. Recuerda, tienes que venir a visitar este lugar sí o sí en Oaxaca, conocer toda esta cultura. Espero te haya gustado este video. Gracias por suscribirte a mi canal, así que nos vemos en la próxima. Damn, I'm a long way home at a split road. Gotta make a choice, do I sober up?